la Esta pandemia. conferencia comenzará a grabarse. Y vamos a romper récord, porque vamos a ver toda la norma en aproximadamente 45 minutos. Entonces les vamos a pedir su paciencia para los que ya la conocen y para los que no, pues vamos a tratar de darle el barrido muy completo para que la podamos conocer. Muy bien, pues como comentaba Erika, pues yo he trabajado la seguridad, el medio ambiente ya hace un buen rato. Pues desde cuando nosotros considerábamos, o se consideraba, mejor dicho, a la industria, al trabajador como un mero objeto de una mano de obra, lo veíamos como una segunda parte, algo necesario, y sobre todo el responsable de seguridad, que era como un relleno para poder cumplir con la autoridad. Los tiempos han cambiado y ahora sabemos que nuestros trabajadores pues son realmente aliados estratégicos y que el responsable de seguridad, el responsable de medio ambiente, que normalmente es el mismo, pues ya cumple con cierta competencia que debemos manejar. Muy bien, los tiempos han cambiado y pues hemos estado enfrentándonos a situaciones sorpresivas. Esto del COVID nos pegó mucho, pero hay que recordar, antes de meternos de lleno al tema, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, cada año, esa es una estimación, se producen más de 1 millón de muertos en el trabajo y cientos de millones de trabajadores son víctimas de accidentes y de enfermedades profesionales por el manejo de sustancias peligrosas que nosotros manejamos. Solamente para darnos una idea, la mortandad en el trabajo representa 1.1 millones aproximadamente de muertos, y es una cantidad que excede a algunas otras circunstancias. Por ejemplo, miren, accidentes de tránsito tenemos cada año aproximadamente 999,000 muertes. En la violencia nos anotamos 563,000. En las guerras, 502,000. Por el SIDA, un aproximado de 312,000 fallecimientos anuales. Pero ahora nos estamos enfrentando a esta famosa pandemia. Todavía hasta el día de ayer, gracias al COVID-19, llevábamos 876,616 muertes, que si se fijan se está acercando pues dramáticamente a los accidentes de tránsito, que por cierto hoy hubo varios aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Nuestro panorama pues no es muy alentador. Tenemos una situación crítica. Tenemos aquí en México, decíamos, 67,000 muertos, 4,614 nuevos infectados, y la letalidad, que es lo más grave, está en el 10.66%. Estamos casi todo el país en naranja, en amarillo, creo que hay uno que es Colima, pero realmente sabemos que son movimientos de tipo económico y que deberíamos considerarnos que estamos realmente viviendo en rojo, ¿no? Aunque nosotros, o la población, parece que viviera en verde. Aquí es donde entra precisamente nuestros sistemas de gestión, porque la ISO 45000 nos va a empujar un poquito a eso. ¿Qué es la ISO 45000? Pues es una norma que se enfoca en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su función, su objetivo es proteger a los trabajadores, proteger a los visitantes, proteger a lo que llamamos las partes interesadas, ofreciendo, por supuesto, un lugar seguro y saludable. La ISO 45000 viene a reemplazar a OSAS 18001. Algunas organizaciones, quizás de ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos, todavía están trabajando en la OSAS 18000, pero hay que recordar que el año que entra pues ya totalmente desaparece y es reemplazada por la ISO 45001. Esta ISO 45001 tiene ciertas ventajas por su estructura, esa estructura de alto nivel que nos permite compartirla con sistemas como la ISO 9000, como la ISO 14000. Si ustedes ya tienen un sistema, la mayoría tiene ISO 9001, pues les es más fácil poder integrar esta norma a sus sistemas, como lo vamos a ver ahorita. Algunos beneficios del sistema de gestión, porque a lo mejor nos estamos preguntando para qué me sirve, ¿verdad?
Primero, pues vamos a mejorar nuestra imagen, certificarnos en el sistema le da a la empresa una imagen de que está preocupada por sus trabajadores, por su seguridad y por su salud. Al mejorar la imagen, pues nos abrimos acceso a nuevos mercados, tenemos nuevas oportunidades de negocio. Podemos, mediante la implementación, reducir gastos, sobre todo las famosas primas que pagamos al Seguro Social, nos pueden ayudar mucho. Una buena administración pues nos puede ayudar incluso a ahorrar en gastos de equipo de trabajo, en enfermedades profesionales, etcétera. Tener un sistema pues convierte en prioridad la seguridad y la salud de los empleados, de los clientes y de los proveedores. Perdón, se me metió aquí esto, déjenme quitarlo. Un sistema de gestión de seguridad y salud nos puede ayudar incluso con la responsabilidad social y en el desarrollo de la cultura de la organización, y vamos a hacer un hincapié en esto de la cultura porque es un punto importantísimo y sobre todo favorece el cumplimiento de los requisitos legales, ya que se realiza un mayor control sobre ellos mismos. Hay que recordar que un sistema de calidad se enfoca fundamentalmente en tener un servicio conforme, en la satisfacción del cliente y en y tener un producto conforme. Si nosotros hablamos de la 45.000, nos hablamos del cumplimiento legal, de la mejora continua y de la reducción de accidentes y enfermedades de trabajo. De igual manera, en la 14.000 se enfoca en requisitos legales, en la mejora continua y en la disminución de los aspectos ambientales. Muy bien, todos los sistemas de gestión pues tienen un factor de éxito y este factor de éxito depende de que nosotros podamos involucrar a todas las funciones y a todos los niveles de la organización, por supuesto, bajo el liderazgo de la alta dirección. El capítulo 5 de la norma nos habla de liderazgo porque es la parte fundamental del sistema. Okay. Esta norma tiene dos enfoques importantes. El primero, que es el enfoque hacia el pensamiento basado en riesgos, y el segundo, que está relacionado con el enfoque a procesos. Los nuevos sistemas, a través de las estructuras de alto nivel, pues consideran estos dos factores fundamentales. Debemos tener ese pensamiento siempre en el riesgo y enfocado a nuestro proceso. Antiguamente trabajábamos nuestros sistemas por requisitos, las auditorías se hacían por requisitos, pero ahora estamos auditando y estamos trabajando con base a los procesos. Vamos a conocer la norma, perdón, como dijimos, nos tenemos que ir rapidito porque tenemos que barrerla toda en 40 minutos más o menos, entonces la vamos a conocer. Miren, esta es la estructura de la norma, como todas las estructuras de alto nivel, tienen 10 puntos, tenemos el alcance, la referencia normativa, los términos de definiciones, nos vamos al contexto, que es el 4, liderazgo, planeación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Los que ya tienen implementado un sistema se dan cuenta que es exactamente lo mismo, la estructura es la misma, lo único que estamos cambiando son los requisitos involucrados en estas cláusulas. Aquí podemos ver el famoso círculo de Deming, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, vamos a dar un barridito más adelante en estos minutitos que tenemos sobre todos estos puntos. Simplemente como manera de reforzar lo que decíamos, si ustedes tienen la ISO 9001, que busca satisfacción del cliente, ofrecer un producto de calidad, cumplir con los requisitos legales del producto, mejorar la calidad del proceso y el compromiso de la mejora continua, que son los soportes de la estructura en sistemas de gestión, y lo comparamos con la 45.000, vamos a ver que es exactamente la misma estructura, nada más que en lugar de buscar la satisfacción del cliente, estamos buscando un desempeño satisfactorio en seguridad y salud. En lugar de las características del producto conforme, hablamos de peligros y riesgos, hablamos de requisitos legales, a mejorar el desempeño y el compromiso de la mejora continua. De la misma manera, si yo introduzco aquí la 14.000, voy a tener exactamente lo mismo, ¿verdad? Solamente que en lugar de seguridad y salud vamos a hablar de desempeño ambiental, en lugar de peligros y riesgos vamos a hablar de aspectos ambientales y lo demás pues se mantiene exactamente igual. Obviamente el desempeño será de tipo ambiental. Entonces, esta tablita nos ayuda mucho a comprender la manera como podemos integrar, que es el paso que sigue,
cómo vamos a integrar nuestros sistemas. Actualmente muchas organizaciones los manejan por separados, pero el futuro ya nos alcanzó y vamos a tener que integrarlos poco a poco. Muy bien, como comentábamos, el ciclo de Deming, tenemos aquí la base para el sistema de gestión y nos damos cuenta que la parte central del capítulo 5 es el liderazgo. Decíamos que es una parte fundamental. Del liderazgo hacemos nuestra planeación. Una vez que ya habíamos identificado nuestros requisitos, habíamos entendido el contexto de la organización y habíamos determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Planeamos, nos apoyamos en la cláusula 7, hacemos la operación, evaluamos el desempeño y nos vamos hacia la mejora. Y este es el famoso ciclo de Deming que nos va a llevar a resultados de nuestro sistema de gestión. Los capítulos de la norma son genéricos, pero se pretende que se apliquen a todas las empresas sin importar el tamaño, sin importar el giro, sin importar nada. Esta norma es certificable y se enfoca a cualquier tipo de organización. Vamos a ir viendo los requisitos, las cláusulas. El objetivo, ya comentamos, es proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales y proporcionarles un lugar de trabajo seguro y saludable. La cláusula 2 de referencias normativas nos indica que no hay ninguna referencia normativa. Muy extraño, pero así lo marca la norma, ¿verdad? El capítulo 3 nos habla de términos y definiciones. La única referencia que está en la norma es que estas están disponibles en la plataforma de búsqueda en línea de ISO, en https://iso.org/OBP, y no da más señal. Entonces nosotros tendríamos que recurrir a encontrar esas definiciones. Muy bien, a partir de la cláusula 4 es donde nosotros vamos a tener la parte auditable. Si nosotros lo vamos a certificar, nos van a dar seguimiento a partir del requisito 4, que es el contexto de la organización y que se divide en 4 partes. Es la comprensión de la organización, la comprensión de las partes, y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, el alcance y el sistema de gestión. Aquí es muy importante declarar que estas cláusulas las trae cualquier otra norma que esté bajo la nueva estructura. Pero aquí tenemos una parte muy interesante que dice expectativas de los trabajadores, porque la ISO 45001 hace un hincapié muy importante en que los trabajadores deben estar involucrados en todas partes. De hecho, hay un requisito, lo vamos a ver más adelante, dedicado específicamente a ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de entender el contexto de la organización, la herramienta que más se utiliza pues es el famoso FODA, que todos conocemos, donde vemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, para poder definir aquellas cuestiones tanto internas como externas que pueden influir en nuestro sistema o que se ven influidas por nuestro sistema. Hay otra herramienta que es muy complementaria, que es el PESTEL, donde nosotros identificamos las cuestiones políticas, económicas, las sociales, las tecnológicas, las ecológicas y las legales. Entonces, si yo quiero tener una buena comprensión de mi organización, recurro al FODA, lo complemento con un PESTEL y luego tomo acciones para abordar lo que yo encontré. Las partes interesadas también es lo que nos marca el 4.2. Nos habla de las partes interesadas internas, las partes interesadas externas, y hablamos de los empleados, los gerentes, los propietarios dentro de la organización y fuera de ella de los proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores, los clientes. Eso depende de cada organización y es una parte que ustedes deben identificar y, por supuesto, haciendo una ponderación de la importancia de cada uno de ellos para poderles dar seguimiento. Muy bien. Una parte interesada que casi nadie incluye y que yo por la experiencia he visto es que hay que incluir en la familia. Cuando nosotros hablamos de seguridad y salud, la familia es un factor importantísimo que muchas veces tenemos olvidado. Siempre decimos, bueno, es la responsabilidad de la seguridad y la salud, pues corresponde a la autoridad, le corresponde al patrón, le corresponde a los trabajadores. Y esa es una realidad. La seguridad es una responsabilidad compartida. Pero también
hay que acordarnos que la familia, o nosotros trabajamos para la familia, y es parte fundamental de las partes interesadas. Muy bien, hablamos de los procesos, el alcance. Pues el alcance, sabemos que debemos incluir todas las actividades, los productos, los servicios que estén bajo nuestro control o influencia. Así nos lo marca la norma, siempre y cuando puedan tener alguna influencia en el desempeño de nuestro sistema. Y por supuesto debemos establecer, implementar y mejorar continuamente nuestro sistema, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones. Muy bien. Déjenme mover esto, que no me deja ver los títulos. Aquí está. El capítulo 5, lo que acabamos de ver es todo el capítulo 4. Y el capítulo 5 nos habla de liderazgo y participación de los trabajadores. Las normas, la 9000, la 14000, simplemente mencionan liderazgo. Y como comentábamos hace un rato, esta norma nos habla de liderazgo y participación de los trabajadores. Tenemos que incluirlos en este capítulo, ¿verdad? Nos habla del 5.1, liderazgo y compromiso, el 5.2, la política, roles, responsabilidades y autoridades, y la consulta y participación de los trabajadores, el 5.4. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, mencionamos hace un momento, pues que la alta dirección debe demostrar su involucramiento y su compromiso, asumiendo las responsabilidades que le corresponden. Sabemos que normalmente la dirección nombra un representante de la dirección, que es una figura que ya desapareció, ¿verdad? Pero que sin embargo todavía se puede seguir manteniendo. El liderazgo es fundamental. La alta dirección debe asegurarse de que el sistema es conforme con los requisitos, que ha establecido una política, que ha abordado o designado metas, objetivos, etc. Es una parte que en las auditorías revisamos muchas veces en el piso. Nos damos cuenta que la supervisión es uno de los factores importantes en este cumplimiento. La política, pues hay que establecerla, ya sabemos que debe cumplir ciertos requisitos, debe estar difundida, debe ser la base para el logro de los objetivos, o el establecimiento de los objetivos, perdón. Los roles, responsabilidades y autoridades. Hay que evitar confundir que estos roles y responsabilidades muchas veces pensamos que recursos humanos en sus expedientes, en sus cargos, pues ya tiene definido los perfiles, las descripciones de puesto, pero esta norma, cuando hablamos de roles, responsabilidades y autoridades, se refiere a aquellas que están relacionadas hacia el sistema de gestión. Entonces tenemos dos tipos de responsabilidades, las que me corresponden como trabajador y que las que me corresponden como parte del sistema de gestión. Y el 5.4, decíamos, consulta y participación de los trabajadores, es quizás uno de los más complicados porque para poder involucrar a los trabajadores y cambiarles esa parte de la cultura, pues está un poquito difícil si no tenemos un buen liderazgo. Sin embargo, no es imposible. Más adelante se habla de que hay que crear una conciencia, pero sí la norma nos dice en qué partes debemos incluir a los trabajadores. Nos menciona que debemos tener procesos para que ellos o sus representantes puedan estar involucrados en el sistema de gestión. Muy bien, espero no ir muy rápido, pero nos vamos con el número 6, que es la planificación. La planificación pues se divide en dos, que son el 6.1, acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y el 6.2, que son los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo. En este punto nosotros identificamos los peligros, los riesgos y oportunidades, los requisitos legales y la planificación de acciones. Pero vamos a hacer también aquí una aclaración. Estamos hablando en el 6.1 de riesgos y oportunidades del sistema, porque también hay peligros de los procesos en sí para el trabajador. Lo vamos viendo, porque estos peligros a los que nos referimos son a los del contexto. Nosotros analizamos el contexto, ya dijimos un FODA, un PESTEL, identificamos las partes interesadas, definimos el alcance, y con base a eso nosotros identificamos nuestros peligros, abordamos nuestros riesgos y oportunidades y trabajamos con los requisitos legales. Los evaluamos, tomamos acciones y nos vamos con nuestros objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
Los objetivos, pues, deben cumplir con sus características que ya conocemos, ¿verdad? Deben ser alcanzables, medibles, realistas, etcétera. Pero las normas van más allá. No nada más se trata de establecer un objetivo, sino que tenemos que planificar la manera de cómo los vamos a lograr. O sea, qué se va a hacer, qué recursos vamos a requerir, quién va a ser el responsable, cuándo van a finalizar, cómo se evaluarán los resultados. En otras palabras, mis objetivos deben estar. Sí, ya te estamos viendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo para lograr esos objetivos? No salen nada más por gracia del destino, ¿verdad? Muy bien. El requisito 7 nos habla de lo que es el apoyo. Nos hablamos de recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que traen la ISO 9000, lo que trae la ISO 14000. Cuando hablamos de recursos, pues estamos hablando de todos aquellos recursos que necesitamos para establecer, implementar y mantener nuestro sistema de gestión. Hablamos de personas, hablamos de recursos materiales, hablamos de todo aquello que nos va a permitir mantener un sistema eficaz y con mejora continua. El 7.2 nos habla de la competencia. Mencionábamos al principio, la competencia es muy importante. Nosotros debemos, como organización, determinar la competencia de todos aquellos individuos que afectan o pueden afectar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que asegurarnos que nuestros trabajadores sean competentes. Hay que recordar que la competencia se basa en la educación, en la formación y en la experiencia. Y la norma va un poquito más allá. Dice, ya una vez que tú definiste las competencias, debes buscar mejorarlas. Y donde haya debilidad, pues abordarla para que el trabajador sea competente en su área. Esa es una de las cuestiones que trabajamos mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de la toma de conciencia, mencionábamos también que crear una cultura de seguridad es un poquito, bueno, yo por mi experiencia he visto que es un poco complicado involucrar a las personas en estos sistemas, pero la norma nos dice, asegúrate de que ellos tienen conciencia de su política, tienen conciencia de cómo contribuyen al sistema, cómo afectan al sistema si no cumplen sus funciones. Hay que sensibilizarlos sobre los incidentes, sobre la investigación de accidentes, sobre los peligros de sus procesos, de su capacidad para identificar riesgos y sobre todo buscando que sean, como decíamos muy al principio, aliados estratégicos de nuestra organización. El trabajador, vuelvo a insistir y voy a estar muy insistente, es una parte vital para la ISO 45000. La ISO 45000 pues nos habla también de la comunicación de tanto interna como la comunicación externa. La norma nos dice que nosotros debemos tener procesos para saber qué comunicar, cuándo comunicar, a quién vamos a comunicar, cómo vamos a comunicar. Y debemos asegurarnos de que se establecen esos canales de comunicación. Las 9000 y la 14000 hablan de comunicación, pero la 45000 nos pide que debemos mantener evidencias de que la comunicación se está realizando de manera efectiva. Entonces nos lo pide como información documentada. En otras palabras, debemos tener control sobre esa comunicación. También nos dice la norma que la organización debe responder ante las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de la gestión. Entonces, esto normalmente se maneja a través de una matriz de comunicación donde definimos cada uno de los incisos que nos pide la norma de qué comunico, cuándo lo voy a comunicar, a quién lo comunico y cada cuándo lo voy a comunicar, con sus respectivos canales. Muy bien. El 7.5, pues es el punto que todos manejamos los que tenemos un sistema, que antes llamábamos documentos y registros, y ahora lo generalizamos como información documentada. Obviamente nos pide que la controlemos, que la tengamos, puede ser de manera electrónica o en papel,
pero que sí sea recuperable, que todos los cambios estén documentados, que estén avaladas, etcétera. Y la norma, pues obviamente también nos pide cierta información mandatoria. Hay una relación de documentos que debemos tener. Finalmente, resumiendo esta parte de la información documentada, debemos tener los documentos que la norma nos pide como mandatorios, más los que nosotros declaramos en nuestro sistema de gestión como necesarios para que nuestro sistema sea funcional. Muy bien. La cláusula 8 nos habla ya de la operación. La operación, si yo comparara con la ISO 9000, que trae un sinnúmero de requisitos, aquí nada más los vamos a dividir en dos, que son la planificación y control operacional. Y aquí es donde hacíamos la aclaración en la 5, que decía eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud. Los peligros y riesgos que hablábamos anteriormente eran para el sistema. En este caso son los peligros para la gente, vamos a decirlo así, para nuestras partes interesadas. Hay que identificar los peligros, hay que evaluar los riesgos y hay que tomar controles sobre de ellos. La norma también nos dice en este punto que debemos utilizar una jerarquía para la eliminación de peligros y riesgos. Debemos eliminarlos, debemos sustituirlos, debemos aplicar controles de ingeniería, controles administrativos y hasta el último, aplicar nuestro equipo de seguridad, nuestro equipo de protección personal. Cualquier cambio en el sistema debe estar documentado, es lo que llamamos la gestión del cambio. Y el 8.2 nos habla también algo muy importante, que es la preparación y la respuesta ante las emergencias. Nos dice que debemos estar con planes que debemos estar practicando. Y es importante que aquí que nosotros recordemos que los planes de emergencia forman parte del programa interno de protección civil y que los consideremos. Muchas veces cuando decimos, oye, ¿por qué no involucraste en tu plan de emergencia los sismos? Y nos comentan, es que San Luis no es sísmico. Pues sabemos que San Luis sí es sísmico, que tenemos microsismos todos los días. Hemos tenido, creo la semana pasada, uno de 3.2 grados y debemos considerarlo acá. Perdón, aquí estaba viendo que me brinqué este paste de compras. Compras es también una parte importante en la operación, porque la norma nos dice que nosotros debemos asegurarnos de que las compras que hagamos estén acordes con nuestro sistema, y nos hace una referencia muy especial hacia los contratistas que son un dolor de cabeza muchas veces para las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de salud y de medio ambiente. Entonces, la organización debe coordinar sus procesos de compra para identificar los peligros y evaluar los controles que surjan de esa operación. Sabemos que actualmente las organizaciones pues ya no permiten el ingreso de trabajadores externos sin antes no muestran su famosa DC3, ¿verdad? Que ya analizaron su evaluación de riesgos y que ha sido aprobado por la organización. Esa es la parte vital que estamos haciendo aquí. Y perdón porque me lo había brincado, pero ya regresamos. Entonces seguimos hablando de la preparación y respuestas. Hay que incluir y considerar a todos aquellos grupos de apoyo que nos pueden estar soportando ante una siniestralidad. Sabemos que hay grupos de apoyo, de ayuda mutua en las zonas industriales, pero hay organizaciones que no lo tienen. Entonces hay que darle la competencia a los brigadistas, hay que tener simulacros, practicar todo esto de nuestro plan de emergencia, ¿no? Incluir los riesgos de tipo tecnológico, los riesgos de tipo natural, los riesgos de tipo social. Ahorita estamos viviendo una situación muy crítica. La situación está complicado, tenemos secuestros, tenemos amenazas, tenemos encuentros, ¿cómo le llaman? Conflictos armados. Entonces hay que hacer un buen plan de emergencia, no llenar un documento para poder cumplir con la norma, ¿no? Muy bien.
Me queda poco tiempo, bueno, vamos caminando. Bueno, vamos a la evaluación del desempeño, que es la cláusula número 9. Nos habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. ¿Qué es lo que nosotros definimos, verdad? Cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, pues estamos viendo qué es a lo que le vamos a dar seguimiento, y dentro de ellos vienen los famosos requisitos legales, ¿no? Los requisitos legales. En la parte de evaluación del cumplimiento, es que nosotros una vez que identificamos los requisitos legales, los tenemos que dar seguimiento y ver cuál es nuestro nivel de cumplimiento. Hay que recordar que uno de los factores de soporte de la norma, pues es el cumplimiento de los requisitos legales. Y es el verdadero coco de las organizaciones. Batallan mucho para poder encontrar qué requisitos legales son, los identifican, y después estamos sufriendo un poquito por cómo los vamos a aplicar, ¿verdad? Yo creo que no hay una organización que, al menos de las que yo conozca, ojalá y esté equivocado, que tenga el 100% de sus requisitos legales identificados. Muy bien. Tenemos la auditoría interna, que es exactamente la misma que manejamos para calidad, con otro tipo de entradas, con otro tipo de situaciones y salidas, ¿no? Finalmente, la norma nos pide que debemos tener información documentada de los resultados de la auditoría interna. En el nuevo 3 hablamos de la revisión por la dirección, que también ya todos conocemos, pero hay un punto muy importante que se nos olvida mucho, que la norma nos menciona y dice que al igual que las auditorías internas, estas deben realizarse a intervalos planificados. Pero el objetivo principal de la revisión por la dirección es asegurarse de la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema. Y muchas veces ese punto se nos olvida. Hacemos una revisión por la dirección, presentamos nuestras entradas, pero se nos olvida la conclusión de ella. Y la norma, repito, dice que el objetivo de la revisión es precisamente asegurarnos de la conveniencia, o sea, la organización, sus operaciones, su cultura y su sistema están referidos bien a la gestión. Dice que nos debemos asegurar de la adecuación, o sea, si los requisitos de la norma están implementados apropiadamente. Y luego nos hace referencia a la eficacia. Nos pregunta si los resultados de la organización se están logrando. Y eso muchas veces se nos olvida. Entonces es importante que lo consideremos. La cláusula 10 nos habla de generalidades. El 10.1 nos habla de lo que debemos hacer, pero el 10.2, que es muy importante porque nos habla ya de no conformidad, acciones correctivas, pero sobre todo nos está hablando de los incidentes, que es uno de los objetivos de la 45.000, reducir los accidentes, los incidentes. Antiguamente hablábamos de accidentes e incidentes, ahora ya la norma nos lo menciona como incidentes con lesiones, incidentes sin lesiones. O sea, lo que antes llamábamos accidentes y los cuasi accidentes. Entonces debemos tener aquí un procedimiento o un proceso para eliminarlos, y en caso de que existan, pues tomar acciones y hacer una investigación de los mismos. Las no conformidades, las acciones correctivas se manejan de la misma manera que se manejan en los otros sistemas de gestión. ¿Dónde está nuestro problema? En que muchas veces no sabemos cómo identificar la causa raíz de las no conformidades para evitar la reocurrencia. Y después que ya hicimos la identificación de la causa, pues tomamos acciones correctivas. Pero si la causa no está bien definida, pues la acción correctiva va a ser incorrecta. Y también lo que hemos encontrado mucho es que las acciones correctivas se cierran y no se mide la efectividad de las mismas. Y por último, el 10.3 nos habla de la mejora continua, donde pues sabemos que es otro de los pilares del sistema. Nosotros debemos de mejorar continuamente nuestro desempeño, debemos promover la cultura de nuestra gestión
de seguridad y salud. Debemos promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones. Los tenemos que involucrar en la comunicación. Y repito, una herramienta importante es que los representantes de los trabajadores son los que pueden formar parte de esto. Y en seguridad tenemos la Comisión de Seguridad, que finalmente es una representación de los trabajadores, o el sindicato, ¿verdad? Pero nosotros los debemos involucrar, de acuerdo a esta norma, en nuestros procesos. Y esa es la norma. La norma ISO 45000, espero no haberme ido muy rápido, pero vamos a enfocar un poquitito qué es lo que sucede ahorita con el famoso COVID-19, que repito, pues está la curva aquí, al menos en San Luis, sí se está aplanando un poquito la de contagios, pero la de fallecimientos no está disminuyendo. Tenemos un problema muy grande. También hay que considerar que los resultados que nos dan, pues no son 100% reales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, a lo mejor si yo estoy trabajando en la 45000, pues ¿cómo voy a abordar o dónde involucro al COVID-19 en mi sistema de gestión? Que también puede ser muy útil para las demás normas, ¿verdad? Finalmente, pues ya la autoridad pues ya nos dijo que cumpliéramos los protocolos. Sabemos que hay un sinfín de protocolos que se hicieron a la carrera porque esta afectación que tuvimos de la pandemia fue algo inesperado, aunque nosotros ya habíamos visto que fuera de México, en Europa, ya habían empezado los problemas, en China, ¿verdad? Y no abordamos rápidamente esta situación y se nos complicó un poquito. Pero finalmente hay que empezar con los protocolos, ¿ok? ¿Dónde podríamos empezar? Pues el primer requisito que habría que abordar es el 4.1, que es la comprensión de la organización y su contexto, ya que la pandemia representa muy claras amenazas en las cuestiones externas e internas que pudieran afectar a nuestra organización. Tenemos factores de tipo externo, porque como comentábamos, fue algo inesperado. Sabíamos que iba a existir, pero no sabíamos ni cuándo ni cómo iba a empezar. Pero esto se ha convertido en un problema incluso de nivel nacional, porque en algunos lugares ya tenemos crisis del sistema de salud, tenemos un desempleo expansivo, va creciendo, algunas personas ya empiezan a tener daño psicológico por el exceso de información, por el estrés, por el confinamiento, y pues no dudemos que nos vamos a enfrentar a un nuevo virus. Tenemos el virus del COVID-19, tenemos el virus económico, perdón, el económico, y finalmente estamos viviendo ya el virus de la violencia. Entonces es muy importante que en el 4.1 consideremos todo esto. En el 4.2 hay que tomar en cuenta los requisitos que surgirán en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, especialmente, como mencionábamos, las que vienen de la autoridad sanitaria. Algunos clientes, e incluso ustedes mismos, pues ya tienen ciertos requisitos que se deben cumplir para poder abordar estas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Nos estamos convirtiendo ya en una situación nueva. Las auditorías, por ejemplo, las auditorías pues ya se están haciendo a nivel virtual. Yo he tenido la oportunidad de hacer auditorías ya remotas, y aunque ahorita ya las organizaciones están pidiendo que sean presenciales, no siento yo que todavía no es momento, pero pues hay que hacerlas, ¿verdad? No nos podamos encerrar, pero sí recomendaría yo un poquito las auditorías remotas para ayudar a esto. Una vez realizado el contexto y los requisitos de las partes interesadas, obviamente en el 6.1, pues vamos a tener que abordar esos riesgos y esas oportunidades que se generaron por el COVID-19. Hay que hacer una evaluación enfocada tanto a la probabilidad como a la severidad. Sabemos que en la zona industrial ya ha habido casos, no ha habido brotes hasta donde sabemos, pero ya hay casos de esto. Entonces, hay que ver cómo vamos a abordar y qué oportunidades tenemos. Por ejemplo, decíamos el home office, las auditorías remotas son oportunidades que debemos abordar. Después nos iríamos a la operación.
esta nueva normalidad pues, nos ha establecido criterios que van a modificar obviamente nuestros controles operacionales, que es el 8.1, la preparación y respuesta a emergencias, que es el 8.2. Debemos estar preparados. ¿Qué sucede si me da un brote en la organización, en la empresa? Tenemos que identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlarlos, ahora considerando la exposición del personal al virus y involucrando a los trabajadores, como nos lo pide el requisito 5.4. El requisito 9.2, que habla de auditoría interna, pues habrá que reflexionar sobre lo que estaba mencionando, sobre la realización de auditorías a distancia o vía remota, con o sin interacción humana. Finalmente, si ustedes revisan la ISO 19011, que son las directrices para las auditorías, en el anexo 1A ya las está considerando. O sea, desde antes de la pandemia ya se estaban considerando estas auditorías vía remota. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero hay que reflexionar sobre ello. La revisión por la dirección, pues en el 9.3 habrá que considerar todos los factores que pudieran afectar la eficacia de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud. Corriendo, pero pues ya barrimos nuestra norma. Espero que no me haya por las prisas brincado algo. No sé si sea momento ahorita, nos quedan escasos 10 minutos para que podamos tener algunas preguntas y poder darles algunas respuestas, así es que surgen de aquí. Y una disculpa por la prisa, pero revisar una norma que normalmente hacemos en 3 días, 4 días, la hicimos en 45 minutos, ¿verdad? Una disculpa y espero que haya quedado un poquito claro esto.